Seguramente ya conoces este famoso museo. También seguramente sabrás que cualquiera de estos objetos que aquí se encuentran están malditos o embrujados. Pues hoy hablaremos de uno en particular, uno que hasta los mismísimos Warren se sorprendieron al saber de lo que se trataba. Uno de los casos más terroríficos e impactantes de todos los que se conocen hasta ahora. Estamos hablando ni más ni menos que del famoso caso del mono del acordeón. Una historia que hasta la fecha continúa lanzando la advertencia de una extraña maldición que podría desatarse si algún extraño lograra poseer en sus manos este gran poder maligno. Si no te suena para nada, pues te comento brevemente. El Museo Warren es uno de los museos del ocultismo reconocido mundialmente, en donde la única regla dentro de él es no tocar absolutamente nada por ningún motivo. Y es porque el Museo Warren está repleto de objetos obtenidos durante las investigaciones de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. Muchos de estos objetos, pero sobre todo las historias que guardan detrás, no han salido a la luz por el riesgo que pudieran provocar en mentes susceptibles. Y esta en particular ha sido de mayor interés por los fanáticos de lo paranormal y seguidores de las investigaciones Warren. Jolly Chimp, el mono de los platillos. La historia real se basa en el clásico y antiguo juguete antes mencionado, aunque en la película El Conjuro, aquel mono es representado con un acordeón en vez de platillo. Pero antes de hablar de él, me gustaría que antes entremos en contexto. Hablemos del origen de este tétrico juguete. Jolly Chimp fue un juguete fabricado en Japón y diseñado en la época de los años 50. Dado la antigüedad del propio juguete, existe poca información del mismo. Como todo juguete, pretendía provocar risas y diversión en los niños a través de su entretenido movimiento, en el que al activar un pequeño interruptor justo en la espalda del mono, este comenzaba a golpear los platillos. Pero no logró crear lindos recuerdos para los más pequeños de la casa. Al contrario, causó demasiado terror en ellos. Se dice que al final, aquel juguete tuvo mayor éxito al ser utilizado como medio de entretenimiento en los niños enfermos con padecimientos terminales e incluso pacientes psiquiátricos. Justo aquí es donde nace la verdadera leyenda, y es que comenzaron a surgir testimonios por parte de enfermeras en el que coincidían curiosamente haber visto a estos monos activarse solos durante la madrugada, tocando insaciablemente sus platillos. Aquellos monos se activaban de la nada para luego ser callados por las enfermeras o familiares. Al final, cada uno de los niños a los que les tocaba vivir esta experiencia aterradora, lamentablemente dictaba el final de sus días. Fue a mediados de la década de los 60 hasta principios de los 70 que estos juguetes comenzaron a ser exportados y comercializados por vendedores ambulantes en las calles del Bajo Manhattan, en Nueva York. Aquí comienza la aterradora historia de nuestro protagonista, Christopher Barkles, un pequeño de 11 años de edad quien recibió uno de estos juguetes como regalo de cumpleaños por parte de su padre, Tony Barkles, que eran una familia que vivía justo en Manhattan. Christopher, hijo único de Tony y Mary Thompson, siempre fue un niño alegre, comprometido al estudio y con ganas de llegar a ser un gran empresario como su padre. Pero hubo algo que comenzaría a salpicar de horror al historial de la familia. Todo comienza el 28 de octubre de 1967. Eran las 20:35. La familia Barkles llegaba a casa después de haber salido a cenar en un cercano restaurante de la ciudad. Christopher se disponía a descansar. Es así como se dirige hasta su habitación, ubicada al fondo de un largo pasillo en el segundo piso. A pesar de que la casa era enorme, para Christopher, siendo hijo único, esto nunca le resultó incómodo.
sobre todo de noche, como muchos otros pequeños que sufrían de ansiedad y temor a las largas noches y enormes habitaciones oscuras, sino que por el contrario podía pasearse por toda la casa día o noche. Pero aquella vez sería diferente. Se encontraba recostado en su cama. Habían pasado hora y media y extrañamente no podía conciliar el sueño. Nunca antes le había sucedido esto. Ante tal problema decide levantarse, encender la luz y entretenerse un momento con aquel juguete que su padre recién le había regalado. Sí, era Jolly Chimp, justo aquel mono de los platillos. Al tomar el juguete, notó un extraño calor que parecía emanar del centro del mono, pero simplemente lo pasó por alto creyendo que se trataba de una falla mecánica o una falsa percepción. Pasados unos cuantos minutos, decide volver a la cama, colocando aquel juguete en su lugar y apagando la luz. Una vez recostado y a los segundos de haber cerrado sus ojos, escucha claramente cómo aquel mono comenzaba a activarse. Al encender la luz de manera inquietante, aquel juguete permanecía totalmente inmóvil, como si nada hubiese pasado. El chico apagó nuevamente la luz y por segunda ocasión el atorrante sonido de los platillos volvía a escucharse entre la oscuridad. Esta vez, mientras la luz estaba apagada, salió de la cama lentamente, caminando hasta aquel juguete, mientras que a la par se iba por el sonido de aquellos platillos. Al intentar prácticamente a ciegas alcanzar el juguete, en aquel instante en el que lo pudo agarrar con sus manos, Christopher notó algo extraño. Sintió como si alguien le detuviera. Una extraña sensación, una mano caliente abrazando su brazo, con tal de que no detuviera la acción del mono. En ese instante, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Fue ahí de inmediato que salió de su cuarto corriendo. Se dirigió hasta la habitación de sus padres para contarle todo lo sucedido. En ese mismo instante, tanto Mary como Tony corrieron hasta el cuarto para ver lo que había sucedido. Al llegar a aquel mono no se encontraba en el estante. Y como si alguien lo hubiese movido, aparecía en la cama del joven, inexplicablemente. Desde ese día el pequeño comenzaba a tener un extraño comportamiento. Era más que obvio que lo dejarían prácticamente traumado. Sin embargo, el comportamiento de Christopher iba más allá. Sus padres comenzaban a notar que durante las noches posteriores, el pequeño comenzaba a balbucear entre sueños. Era como si intentara decir algo, pero nunca lograban entenderlo del todo, salvo en una ocasión en la que claramente ambos lograron escuchar cómo su pequeño mencionaba un par de veces la palabra Azazel. Los padres, temerosos, sobre todo porque la integridad y la salud de su hijo se veía totalmente comprometida con el paso de los días, decidieron llevarlo con distintos especialistas y médicos, mismos que indiscutiblemente coincidían en que el pequeño podría estar sufriendo un cuadro agudo de esquizofrenia, producto del evento traumático vivido aquella noche. Bajo tratamiento médico, Mary y Tony aún no se encontraban tranquilos, pues no veían mejoría en la salud de su hijo. Aún pasados un par de meses, es ahí que buscan otro tipo de alternativas, pues deciden hacer contacto a través de un conocido cercano con la pareja de investigadores Ed y Lorraine Warren. Cerca de 3 horas de camino en auto no fueron obstáculo para verse personalmente con Ed y Lorraine Warren en la búsqueda de una solución al grave problema en el que se había comprometido su hijo. La pareja de investigadores, tras haber escuchado la historia detrás, no podían dejar a un lado el protagonismo que obviamente habían tomado aquel misterioso juguete, pero sobre todo la escalofriante palabra que entre sus labios alcanzaron a escuchar a su hijo: Azazel, cuyo significado en hebreo es la cabra del emisario. Es el nombre de un ángel caído o demonio. Es ahí donde la investigación de los Warren se enfocó prioritariamente en la historia de aquel juguete. El padre del pequeño compartió la historia, que lo había adquirido a través de vendedores ambulantes en Manhattan. Desde ahí comenzarían las sospechas en que aquel juguete podría haber sido víctima de un oscuro pasado.
Y es que incontables ocasiones este tipo de artículos exhibidos en puestos ambulantes suelen ser de segunda mano, y este juguete efectivamente lo era. Le comenzaron a desprender la tela que prácticamente lo envolvía, y al final del último rasgueo la pareja de investigadores descubrieron que contenía una especie de conjuro, o lo más parecido a un trabajo oscuro, en donde además de incluir cabello atado con finas hebras de rama de árboles secas, incluía una nota en la que podría leerse un conjuro cuyo objetivo, a grandes rasgos, se enfocaba directamente en la posesión de almas inocentes, a cambio de algo más que los Warren prefirieron llevárselo a la tumba. Los Warren actuaron de inmediato. Llevaron a cabo un ritual de sanación en Hartford, lugar en el que el padre Mackenzie los estaba ya esperando. 72 horas de observación fueron llevadas a cabo. Christopher afortunadamente mejoró con el paso de los días, hasta finalmente volverse el de antes. Los Warren concluían en que aquel extraño y misterioso juguete pudo haber sido utilizado por una obscura y misteriosa secta japonesa de los años 50, en el que habían utilizado cierto lote de juguetes, incluidos los Jolly Champ, bajo órdenes y mandatos del maligno Cecil, para reinar bajo su oscuro manto y expandir su ira y horror, y así hacer crecer lentamente la secta maligna. Los Warren dictaminaron que cada uno de los pequeños que terminaban partiendo de este mundo a consecuencia de este juguete significaba realmente justo el momento en el que cedían su alma al maligno. Aquella sensación caliente que Christopher tuvo al tocar el juguete, y sobre todo, ese alguien que intentó detenerlo del brazo, efectivamente, era la presencia de aquella oscura entidad. Entre tanto, han surgido distintas sospechas en las que coinciden que aquel conjuro encontrado al interior del muñeco contiene escrito supuestamente otro objeto, en el que se ha colocado algo en su interior, que de juntarse tanto al mono del platillo y este otro objeto, podrían ocasionar algo demasiado aterrador, no solo para los dueños actuales, sino incluso para la humanidad. Es por eso que los Warren prefirieron nunca revelarlo, esperando que nadie de sus conocidos cercanos llegase a mencionarlo. Es increíble que una inofensiva reliquia como la que podríamos tener cualquiera de nosotros en casa pueda estar ligada a un acto tan vil como este que acabamos de escuchar. Si tú eres uno de los que posee una de estas reliquias antiguas en casa, déjamelo saber en la caja de comentarios. Con gusto los leeré. Y acá entre nos, basándonos en la premisa de que Azazel se llevaba el alma de los niños, ¿tendrá esto alguna relación con que Jolly Chimp saliera en la famosa película de Disney como un vigilante de cámaras? Está para pensar. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, ya que esto me ayudará mucho a crecer y a seguir subiendo contenido como este. Muchas gracias.